Hola, muy buenos días, buen viernes, ¿cómo les va? Arrancó ayer el Mundial y así todo sigue la atención por ahora, por lo menos de la opinión pública, puesto en dos temas, por lo menos. Uno, por supuesto, todo lo que está pasando alrededor del escándalo del vicepresidente Amadou Boudou con Chicone y los testigos nuevos que siguen comprometiendo la situación del vicepresidente. Pero además ya estamos en las horas previas a lo que será el inicio formalmente el día lunes del jury contra el fiscal José María Campagnoli, que está hoy con nosotros. Buen día, fiscal, gracias por venir. Buen día, gracias por invitarme. Y también con su abogado Ignacio Irigaray, parte de su equipo de abogados, ¿no? Que van a estar el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Es la primera audiencia ya del juicio propiamente dicho. Claro, es la primera audiencia de donde van a declarar testigos y a las 11 de la mañana y después consecutivamente 4 audiencias más durante la semana y las otras 2 audiencias son el 24 y el 25 de junio. De junio. Y entonces, esta es la etapa propiamente. Hasta aquí lo que hubo fue una suspensión, tipo medida preventiva, ¿no? Que sí, duró prácticamente 6 meses. Sí, una suspensión de 6 meses y un día que yo vengo, que impuso la procuración y ahora empieza el juicio propiamente, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué pasa. El 25 de junio va a estar en condiciones el tribunal de dictar un veredicto. Es un juicio promovido por un pedido de destitución de Alejandra Gils Carbó, que es la procuradora, como procuradora jefa de los fiscales, ¿no? Claro, ella promueve primero mi suspensión y llevarme a instancia de jury de enjuiciamiento y ahora hay que ver qué pasa durante el juicio. Esto enmarcado dentro de lo que es una acusación de haberse como sobreextendido en funciones supuestamente en la causa de Lázaro Báez. Todo esto se origina en la causa El Ascar en realidad, ¿no? Claro, el caso tiene que ver con mi investigación sobre lo que se llamó el caso Báez y sí, todo gira en torno de si yo me excedí en la competencia, si mi investigación fue exorbitante, cómo se dio a publicidad el caso, cómo me dirigí yo hacia la procuradora cuando me quitaron la fiscalía donde yo tenía estos temas. Y el juicio va a versar sobre eso. Nosotros nos vamos a defender, tenemos esperanza de que vamos a poder probar y que va a quedar evidenciado de que no hay sustancia en este juicio, de que no hay, que son todas cuestiones infundadas, que ya están resueltas en el expediente judicial, que es el marco de actuación de un fiscal, y ya ha sido por la Cámara convalidada mi investigación y por los jueces de primera instancia. ¿Qué tipo de testigos van a ofrecer? ¿El lunes cómo es la audiencia? El lunes están todos los testigos de la Fiscalía, que es una de las personas involucradas en la causa del grupo Báez, su abogado, algunos empleados de la Fiscalía. Y después, ¿testigos que pidieron ustedes? Esos son de la Fiscalía y a partir del martes empiezan los testigos que pedimos nosotros. Esos son por un lado los periodistas que hicieron la difusión del caso, porque uno de los cargos es haber dado a difusión el caso, como si hubiera sido culpa de Campagnoli. Y después tenemos... ¿Ustedes citaron a La Nata, por ejemplo? Sí, está La Nata, está Wiñaski, está Santoro, que son esas, en principio, las notas que ellos señalan como que filtró Campagnoli, exactamente, digamos. Sí, ellos, en realidad, como toda la acusación, nunca es directa y entendible. La acusación no dice Campagnoli filtró, sino que dice Campagnoli habría creado las condiciones para que se filtre, porque ellos saben que no pueden probar que Campagnoli lo filtró porque no lo hizo. Entonces, además los periodistas tenemos el derecho constitucional de preservar la fuente de información, con lo cual... Claro, pero en este caso, como interesado Campagnoli los puede relevar y que entonces los periodistas con toda libertad digan... No, lo podría relevar si él... no, está bien, pero digo, si él no fue... Pero digamos, respecto de él... Claro, bueno, pero sí, uno imagina en esa instancia un periodista diciendo, bueno, no puedo relevar mi fuente de información. Después pueden acogerse a eso para no decir quién fue. Pero sí pueden decir si fue Campagnoli o no fue Campagnoli. Claro, lo que está claro también es que yo era el principal interesado de que esa investigación se hiciesen las medidas que yo había pedido. Y en el momento en que supuestamente se filtra el caso, mi dictamen ya estaba en manos de varios jueces, de varios fiscales, o sea, en distintos lugares, eso está claro. Entonces, pretender que yo filtré justamente cuando yo estoy pidiendo medidas de prueba que eran interesantes para mi investigación, yo era el principal interesado de que eso no ocurra. Y eso además después va a parar a manos de Marijuán, ¿no? Porque pasa a formar parte de la causa judicial que tiene Casanelo. Claro, yo le mando al fiscal Marijuán parte de la prueba que yo había logrado conseguir y copias de mi dictamen para que él la pueda utilizar en el caso de lavado de dinero. ¿Y acá Marijuán está también entre los testigos que ustedes piden? Sí, Marijuán declara, lo hace
como es fiscal, lo hace por escrito, tiene derecho a hacerlo así. De hecho, tenemos entendido que ya lo hizo, lo que pasa que todavía no se ha revelado a las partes el contenido. Y uno de los cargos es que esta investigación de Campagnoli, en cuanto, según ellos, habría excedido el objeto de la extorsión, podría haber perjudicado la investigación de Marijuán, lo cual es bastante cínico, ¿no? Porque en realidad lo persiguen por investigar, pero lo acusan de haber perjudicado la investigación. Le preguntamos expresamente a Marijuán si alguna medida de prueba realizada en esa causa lo perjudicó o no. Bueno, veremos qué es lo que dice. ¿Qué contesta Marijuán? No sabemos todavía qué contestó, pero bueno. Yo sé que no entorpeció mi investigación. Mi investigación fue útil y enriqueció la investigación. La investigación tenía que ver con los movimientos de dinero de la financiera de Láscar. Yo investigué la extorsión que públicamente había denunciado el Láscar. En el programa La Nata, cuando dice... Bueno, después se desdijo, ¿no? Pero digamos, la versión 1... Él había dicho que fue despojado de la financiera La Rosadita. Me usaron para sacar plata del país y como era un tema finalmente tan cercano al poder de Lázaro Báez, me presionan para quedarse con La Rosadita. Incluso se tuvo que ir un año del país, él le habían dicho que iba a terminar como esfuerzo. Bueno, toda esa serie de cuestiones son las que yo investigué y para probar el giro del negocio, para probar quiénes estaban detrás de estas operaciones del lavado que él mismo decía, bueno, me puse a investigar un poco y a ver, y tuve que ver el entramado societario y las distintas cuestiones que, como tenían que ver con la investigación del lavado de dinero, se las iba mandando. Porque el lavado de dinero es un asunto federal, eso le tocaba a Marijuán, digamos, porque no era competencia de la Fiscalía de... Sí, es discutible si es federal o si es de la justicia ordinaria, pero lo cierto es que Marijuán tenía una investigación por lavado de dinero y yo estoy convencido que los aportes desde mi fiscalía fueron útiles para la investigación de Marijuán. Ahora, ¿cuál es la ofensa tan grande de la, digamos, Gilles Carbó? ¿El problema principal que se excedió en las investigaciones? Bueno, está claro que a mí me están haciendo este juicio y que versa sobre mi investigación. Si yo me excedí en la investigación, si fui demasiado vehemente a la hora en que quise defender mi trabajo, cuando me están sacando la fiscalía donde yo tenía esos casos, ¿no? Entonces yo me presenté ante la Procuración con un escrito en términos respetuosos, pero planteando un tema muy duro, porque no hay una manera suave de plantear que a mí me están sacando esta fiscalía por mis investigaciones. Bueno, yo esto no lo puedo permitir y tengo que plantear un recurso, que es algo que está previsto en la ley, que uno pueda recurrir ante un superior cuando no está de acuerdo con lo que resuelve el superior. Hay todo un procedimiento legal que es perfectamente válido y eso fue lo que yo hice. Ahora se ha dado otra circunstancia que es de cara al juicio, está lo que pasa dentro del juicio, que finalmente va a ser televisado. En esto hubo un parangón, ¿no? Con lo que pedía Vudú, que pedía que le dieran... claro, yo quería que estaba de acuerdo, yo sí que lo televisen, el mío también, si yo lo estoy pidiendo. Y lo mío es un juicio, además mucho más lógico que se televise y que tenga acceso el público y el periodismo, ¿no? Yo necesito que sea transparente, es una de las garantías de mi defensa. Y bueno, sí, al final, no sé. ¿En qué quedó? En principio lo que está vigente a hoy es una resolución del tribunal que limita la publicidad. Permite el ingreso de periodistas, de cronistas, en un número limitado, pero no permite filmar ni difundir libremente y en tiempo real la prueba. Ellos sí lo filman. O sea, el periodista va como testigo al juicio, toma nota y cuando después sale... cuenta. Lo que sí, ellos sí lo filman, teóricamente lo hacen para que esté a disposición de las partes y como documento para luego del juicio, veremos qué pasa con esas imágenes, pero nosotros lo habíamos planteado y lo hicimos judicialmente porque la ley lo dice, el debate debe ser oral y público y la Constitución lo dice y las convenciones internacionales lo dicen. Se aceptan algunas limitaciones de orden, pero no de este estilo, no hay ninguna razón para que la prueba no sea pública, pero en principio hoy rige esa resolución que restringe la publicidad. Decía, se está dando como en dos ámbitos, ¿no? Porque una cosa es lo que está pasando en el juicio propiamente dicho y otra cosa en el ámbito de la opinión pública, ¿no? A partir de esto también hay una serie de sumarios, investigaciones que salen a la luz que son paralelos, ¿no? A lo que es el juicio en sí mismo, motorizados también desde la Procuración, ¿no? Sí, sin duda hay toda una campaña para desprestigiar y ensuciar mi imagen en la opinión pública que a mí no me sorprende. Yo estoy siendo juzgado y por haber hecho una investigación de un amigo del poder y por lo tanto no me sorprende que en este momento, en esta recta final, utilicen todo el arsenal de cuestiones que tienen a su alcance, como la tapa de un diario afín al gobierno, para criticarme, para tratar de convertir la imagen de un monstruo y para tratar de justificar un relato que les permita destituir a un fiscal por investigar, porque eso es lo que yo hice, fue
es el motivo de este juicio político. Esta es la etapa a la que está aludiendo el fiscal Campagnoli, que es, dice, el álbum de fotos de vecinos de Saavedra que el fiscal Campagnoli está acusado de tomar ilegalmente, inclusive, está medio raro redactado, pero digamos, inclusive con cámaras ocultas en cajas de zapatos. Esas fotos servían para inducir a las víctimas de delitos a identificar a sus victimarios. Básicamente lo que hay un cuestionamiento, y había habido algo acá, tiene que ver con la Fiscalía tiene jurisdicción sobre Núñez y Saavedra, dentro de lo cual está comprendido el barrio Mitre, que es el barrio que está detrás del Shopping Dot, que es un barrio obrero, no es un barrio, digamos, no es una villa de emergencia, ¿no? Y hay todo una cuestión donde dicen que, bueno, ahí se produce el crimen, un asesinato en el marco de un allanamiento, que lo acusan a usted de haberlo ordenado a ese allanamiento. Bueno, lo cierto es que los fiscales no ordenamos allanamientos. Los allanamientos los ordenan los jueces. Los fiscales podemos pedirlos, pero en este caso puntual que mencionas, Alan Tapia, el caso de Alan Tapia, yo estaba justamente de licencia en ese momento porque había fallecido mi esposa, o sea que yo ni siquiera pedí ese procedimiento, no fui a ese procedimiento. La única vez que yo fui al barrio Mitre fue a llevarles colchones cuando se inundaron. Y lo cierto es que mi única participación en el caso de la lamentable muerte de Alan Tapia fue mandar a juicio al asesino, al policía que en el procedimiento lo mató. Eso fue lo que yo hice. Preso, fue a juicio el policía que mató a Alan Tapia. Fue mi única intervención en este caso, porque todo lo demás, todo lo que pretenden atribuirme, todo este tipo de falsedades y de golpes bajos, tiene que ver con esta campaña de desprestigio, de ponerme a mí como un monstruo hace más de 14 años. Haciendo, digamos, el punto que ellos, digamos, toda la denuncia, más esto ha derivado en una actuación de un fiscal. Pero no hay ninguna actuación, ni hay ninguna acusación, y no tiene nada que ver con este juicio político que yo estoy soportando. Son cosas al márgenes, es una campaña de desprestigio que, basada en cuestiones que vaya a saber de dónde la sacan, porque no hay un expediente judicial y no hay una acusación, están tratando de generar una imagen falsa, un desprestigio y de ensuciar mi imagen. Básicamente destinada a decir que la Fiscalía discriminaba y hacía, bajo tu conducción, fíjese, la búsqueda de fotos que ubicaran y registros de fotos que ubicaran a los vecinos, asociando, digamos, el barrio Mitre con la peligrosidad delictual y persecución de estos vecinos. Bueno, la verdad es que la Fiscalía hace más de 14 años que está ahí en Saavedra, la mayor parte del tiempo estuvo a mi cargo, estuvo a cargo de otros fiscales también, y el supuesto álbum de fotos que surge de la nota no es otra cosa que el escaneo de fotografías que saca la propia policía en cada expediente penal. Lo que hizo la Fiscalía fue simplemente sistematizar un poco para que cuando a una víctima de una violación, de un robo con armas o de un hecho grave necesita ver si puede reconocer a alguno de los sospechosos o si nos puede dar algún indicio, exhibirle un registro más acotado que las 10.000 fotos que exhibe, por ejemplo, el Departamento Central de Policía. Lo que nosotros buscábamos era, pero no solo, o sea, no son fotos del barrio Mitre, son fotos de los sumarios policiales que a lo largo de un distrito largo, grande, como era el que tiene la Fiscalía de Saavedra, que abarca desde Villa Urquiza, Parque Chas y va hasta Núñez y la parte del Bajo Belgrano, todas las personas que son sometidas a un proceso porque los atrapa la policía le saca una foto y eso va a alimentar una base de datos de la Policía Federal. Bueno, nosotros esa foto la escaneábamos, la teníamos, y cuando había un caso que se podía entrecruzar, un caso de los llamados NN, con la imagen de algún sospechoso, bueno, veíamos y en ese caso se hacía un procedimiento totalmente válido, totalmente legal, avalado por la Cámara de Casación y por infinidad de casos que llegaron a juicio y a condenas. Así que esto es simplemente un intento, desde mi punto de vista, desesperado ante la falta de evidencia que tiene mi juicio político, y entonces están buscando construir una imagen falsa, desprestigiarme y ensuciarme. Claro, cambia, sí, lo que pasa es que lo que van a discutir a partir del lunes no tiene nada que ver con esto. María, lo que hay que tener claro es, el juicio político no tiene nada que ver con esto. Sí. Y yo leí la nota muy por arriba, pero esta nota es una tergiversación de cosas. Lo único que hay es, existió originalmente en el mes de diciembre una denuncia administrativa por el caso de Alan Tapia.
a la cual Alan Tapia es un vecino del barrio Mitre, asesinado cuando iban a buscar al hermano. Entran en una suerte de allanamiento, por lo que tengo entendido el caso, me corrigen porque no conozco los detalles en profundidad, pero van a buscar al hermano y terminan matándolo a Alan Tapia en su propio domicilio. En el caso de Alan Tapia ocurre eso. Un policía de la Federal, ¿no? Sí, la fiscalía en ese momento no estaba a cargo de Campagnoli, solicita el allanamiento, sugiere hacerlo con la Policía Metropolitana. El juez, porque es su facultad, ordena que vaya el GEOF, que es un cuerpo especial de la policía. Una decisión propia del juez, o sea, no tiene nada que ver la fiscalía. Se supone que eso baja el riesgo, no lo sube. Y esto mientras Campagnoli estaba de licencia. Estaba de licencia. El GEOF entra a buscar a un hermano de Alan Tapia y durante el allanamiento lo asesina. Un caso injustificable, gravísimo. Lo que ocurre es que Campagnoli manda a juicio al policía, pero en el juicio oral, otro fiscal pide la absolución del policía. Y eso es lo que genera un escándalo hace algunos años, porque además el argumento de la absolución fue muy antipático. Fue un tema muy delicado, muy doloroso para los vecinos. Sí, claro. Además decían que había habido mucha discriminación a lo largo del juicio. Porque el argumento es muy feo, porque lo que dice el fiscal es que no acusa, porque el lugar es un lugar peligroso, y dice algo así como, bueno, el policía no fue a Monte Carlo. Una frase horrible. Sí. Lógicamente esto genera... justificando arrasar los derechos de los vecinos del barrio porque el pobre porque policía... no hace Yeles, claro. Sí. Esto genera un escándalo lógico. Lo que pasa que, esto es de hace años que existe... ¿Qué fiscal era? No sé. No. No me acuerdo, era un fiscal convocado, que estaba jubilado y convocado. Lo que pasa que a partir del año pasado, con la suspensión de Campagnoli, justo en el momento que Campagnoli lo suspenden, a alguien se le ocurre en un video anónimo adjudicarle a Campagnoli este escándalo, cuando hasta ese momento nadie lo había señalado, porque Campagnoli, su única actuación había sido mandar a juicio al policía, estaban todos contentos con la actuación. El del GEOF. Por supuesto, uno frente al dolor de una madre, una muerte tan absurda, si ella quiere creer que fue Campagnoli, uno no puede hacer nada, ¿no? La madre no tiene la culpa. Alguien está lucrando con ese dolor, evidentemente alguien está usando ese dolor con algún otro fin, pero bueno, eso ya nos excede. Pero esto no tiene nada que ver con el juicio político. Lo que es... Bueno, hay un timing, ¿no? En que esto aparezca ahora. Hay legisladores también, Jorge Tayana, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero lo único que hizo fue tomar ese video y ponerlo a condición de la Procuración. Él no hizo propio los argumentos. A partir de ese video, el Consejo Evaluador... Él llevó el video de la madre a la Procuración y ahí actúa Abel Córdoba en el marco de la Procuración. No, lo de Abel Córdoba desconocemos qué es. Nos acabamos de enterar por la nota. Abel Córdoba no es fiscal. No es juez, así que no sabemos en el marco de qué dice que está actuando. Nos parece muy sugestivo que esté actuando ahora, la verdad que nos parece muy sugestivo justo en este momento. Lo que hay formalmente es, había un video anónimo que circulaba por las redes que alguien armó, vinculando el caso de Alan Tapia con Campagnoli, justo para el momento de la suspensión. Tayana pone ese video en conocimiento de la procuradora inicia un sumario y el Consejo Evaluador dice que no hay elementos en el video como para adjudicarle a Campagnoli la responsabilidad y manda a hacer una prevención sumaria, una breve investigación para saber de qué se trata todo eso. Eso está en trámite. O sea, al día de hoy ahí no hay ninguna adjudicación de responsabilidad a Campagnoli ni la va a haber nunca tampoco. No, hay evidentemente, digamos, como el caso de Campagnoli terminó trascendiendo un poco el caso de Campagnoli, se convirtió en un símbolo o en una discusión que va mucho más allá de esta discusión puntual respecto de si lo que está en juego acá es la posibilidad de investigar al poder desde el Poder Judicial, ¿no? Cómo actúa el Poder Ejecutivo o si esto es un castigo de algún modo ejemplificador para que los fiscales no se metan con determinadas cuestiones del Poder Ejecutivo. Eso versus una cuestión que surge, digamos, evidentemente a partir de todo esto que se promueve también desde la Procuración, que es un fiscal que discrimina, un fiscal que señala al barrio más pobre y se ensaña con ese barrio, que toma medidas ilegítimas. Es un poco, ¿no?, la contraposición a la otra cuestión que estaba en juego, ¿no? Y sí, me parece que desde el oficialismo les cuesta mucho más sostener que están echando a un fiscal por investigar a Báez y les resulta mucho más fácil decir lo estamos echando por discriminador. Pero esta acusación de discriminación, además de no tener ningún sustento, no tiene ni siquiera una forma legal, legal o una acusación de la cual yo me tenga que defender. Claro. Entonces, lo que es muy sugestivo que a
horas del juicio político, a pocos días de una decisión del tribunal, estén buscando cuestiones cuando yo hace 14 años que estoy en la Fiscalía de Saavedra, 14 años, y nunca tuve un solo inconveniente con ningún vecino, ni del barrio Mitre, ni del barrio River, ni de los muchos barrios que están en el distrito de Saavedra. Entonces, que ahora vengan a buscar y a ver qué más pueden decir para convertirme en un monstruo, bueno, revela por un lado también que se están dando cuenta que no tiene sustancia el juicio político, lo cual para nosotros es un poco esperanzador y nos da la pauta de que podemos lograr revertir esta votación adversa, y porque si no, claro, no. La votación adversa fue la que pone en marcha la suspensión, claro, digamos. Ustedes, claro, el mismo tribunal que me va a juzgar es el que me suspendió. Entonces, uno presupone que aquel que toma una medida tan severa como la de suspender, ahora que estamos con todo el caso Vudú, que decís, bueno, si lo llamó indagatoria y llama al vicepresidente, probablemente lo procese. Bueno, en un caso como este si toman la decisión de suspender e impedir que mientras tanto siga ejerciendo sus funciones, es porque presumen que lo van a terminar destituyendo, si no, no lo suspendés, uno supone. Pero claro, hay que ir al juicio. Son 7 integrantes. Sí. Representante de abogados, representante de la Corte. Dos son representantes de abogados, uno de la Corte, uno del Senado, uno del Poder Ejecutivo, uno de la Procuraduría. 2 de abogados y uno de la Corte votaron en contra de la suspensión. Sí. Sí. Queda el del Ejecutivo, el de la Procuradora, que es la que promueve el juicio, el del Senado, que es por la mayoría, y daría la sensación de que hay un cuarto que es un poco el que... Sí, de la Defensoría. El de la Defensoría, que es de Estela Maris Martínez, sí, ¿no? Esa es la Defensora General, sí. Que es la Defensora General, que es como la jefa de los defensores públicos. Claro, es como la Procuradora para los fiscales, Estela Maris Martínez es para los defensores. Bueno, uno imagina que el Ministerio de Justicia, digamos, el representante del Ministerio de Justicia, ya sabemos, la Procuradora la que promueve el juicio, la mayoría del Senado. Quizás daría la sensación de que el único voto que podría cambiar es el voto del representante de la Procuradora, o no lo sé. Sí, nosotros no descartamos nada en realidad. Yo le podría decir, en el caso del representante del Poder Ejecutivo, ha tenido así como una tosudez en permanecer en el juicio cuando nosotros le indicamos más de una vez que creíamos que debía apartarse. Porque se candidateaba a fiscal, entonces ustedes planteaban cómo puede ser que alguien que el día de mañana va a ser la propia procuradora la que intervenga en lo que es el proceso de designación de esta persona como fiscal, y ahora renunció a... Claro, pero fíjese lo que nos enteramos. Nosotros señalamos un concurso que ¿Cómo se llamaba para dar el nombre? CREPLAC. CREPLAC. Señalamos un concurso, el número 102, no importa, donde quien debe decidir cuál de los aspirantes va a ser fiscal es, entre otros, la Procuradora y los 2 fiscales del jury. Él renunció a ese concurso, lo cual es muy insuficiente, porque evidentemente él debía renunciar al jury, donde actúa como juez, no a su plan de vida. Pero no dijo nada y al mismo tiempo estaba anotado en otro concurso, en el 103. O sea, ya el hecho de es un tribunal constitucional, ¿no? Somos gente grande, no se puede ocultar un dato de la realidad relevante. O sea, que tiene un concurso en marcha. O sea, tiene otro concurso. Nosotros ya les hemos señalado al tribunal. No sabemos si renunció o no renunció después que se lo dijimos. Pero si fue después que se lo dijimos... O sea, la idea igual es que uno de los que que va a tomar esta decisión el día de mañana o muy cercanamente, la propia Procuradora... Depende de la Procuradora, claro. Depende de la Procuradora para ser fiscal. En este momento. Capaz que renunció después que se lo dijimos. Pero ya el hecho de esperar que se lo señalemos... ¿Y el representante del Senado quién es? Es Ojea Quintana. No sabemos qué es lo que va a hacer Ojea Quintana. Ha votado por la suspensión. Es raro porque es un representante del Senado que no es senador. Abogado. Sí, es abogado, pero por supuesto el Senado puede designar a quien quiera, pero en el Consejo de la Magistratura van senadores, ¿no? Que es un dato, pues están elegidos por el pueblo, porque tienen responsabilidad política por lo que hacen. Ojea Quintana no. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a hacer él. Y ustedes, hay un cuestionamiento también sobre la constitucionalidad del método en sí mismo, digamos, si alcanza una mayoría simple para la destitución del fiscal, digamos, en los que son destituciones de jueces y demás se requieren mayorías especiales, también porque la designación, digamos, de determinados jueces por ahí, ¿no?, requiere de mayorías especiales. ¿Ustedes plantean? No, las designaciones para un fiscal y para un juez son similares, pero sin embargo para su remoción, no. A mí, por 4 votos contra 3 me pueden destituir, pero un juez no. Y supuestamente tenemos las mismas garantías, la misma inamovilidad. ¿Y esto de qué ley surge, la forma de destitución del fiscal? De la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público. Sí, creó el sistema de remoción en base a la protección especial que tienen los fiscales. Cuando le dan autonomía, digamos, surge después de la reforma del 94, crean el Ministerio Público. Cuando se crea el Ministerio Público, hasta ahí los fiscales dependían de la Corte. Sí. Y crea un sistema que es realmente muy débil,
O sea, es la primera vez que ustedes creen que, digamos, en el fondo puede llegar a darse un planteo en el cual cuestionen la constitucionalidad. Sí, porque no es solamente la cuestión de cómo se vota, que es muy importante, porque además hay que tener presente, cuando fue el proyecto, el paquete de leyes de reforma de la justicia el año pasado, uno de los artículos que la Corte declaró inconstitucional es el que modificaba el reglamento del Consejo y sacaba la mayoría agravada para remover los jueces. O sea, pretendían hacer en el Consejo lo que ocurre con los fiscales, que por mayoría simple, por una diferencia de un voto, y eso la Corte dijo que era inconstitucional. ¿Hay algún antecedente, algún fiscal destituido de esta manera? 4 contra 3, ¿no? No, porque las 3 destituciones que hay con este sistema han sido 7-0. Ah, hubo 3 destituciones de que está en marcha esta ley y fueron 7-0. 7-0, esta sería... Pero que no tenían que ver con cuestiones de... No, fueron casos de corrupción. Sí, 2 casos de corrupción, uno de acoso laboral muy grave que promovió la Unión de Empleados. Ajá. Y esos son los 3 casos que hay. En el 100% de los casos, esos y todos los absueltos, el tribunal suspendió. Tiene como la costumbre de suspender, que por ahí es un poco imprudente. Pero en los únicos 3 casos que hubo destitución fue 7-0. Este en principio apunta a ser el único caso que se resolvería quizás con una mayoría ajustada. Y que tiene que ver con una discusión de cómo se manejó una causa, digamos, claro, ¿no? Exactamente. Y el único que tiene que ver con el desempeño. Con el ejercicio, cómo se usaron las funciones del fiscal, no con la cuestión personal, que es lo otro que están... ¿no? Exactamente. Bueno, entonces esto empieza el lunes, termina... El 25. 25 está programado. De junio. Con el veredicto ya. El tribunal puede dictar el veredicto en ese momento si ya tiene formada su mayoría y si no tiene 15 días para lograr alguna mayoría, porque es un órgano colegiado, puede ocurrir que inmediatamente terminado el juicio ya haya 4 voluntades que piensan lo mismo, puede ocurrir que no. En principio el tribunal apuesta, creo yo, la presidencia del tribunal, a leer el veredicto del 25, porque eso justamente está puesto cuando termina el partido argentino, ¿no? A la 1 juega Argentina, a las 3... Hay evidentemente 2 planos, por lo menos, en los que se está dando esto, una discusión en la opinión pública, ¿no? Y sobre medios, y otra va a ser la discusión interna dentro del juicio, ¿no? Exactamente. Va por varios caminos. Sí. Yo creo que es, como decía Campagnoli, me parece que ellos ven que la acusación no es fuerte, y además ven que aún cuando lograran la destitución es muy antipático, políticamente muy antipático destituir a un fiscal por haberse excedido o no excedido investigando al poder. En una causa que justamente afecta, digamos, al principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz y quien le alquila los hoteles a la presidenta de la Nación. Digo, no es un empresario el más ligado al poder. Exactamente. Digamos. Entonces están creando toda una campaña de desinformación que es bastante típica de algunas usinas del poder, no solamente con este gobierno, ocurre siempre, como para hacer un colchón para esa decisión. Nos parece que viene un poco por ahí. Lo que tiene que quedar claro es que nada de lo que está saliendo, más allá de que no es cierto, nada tiene que ver con el jury. O sea, aquel que afirma eso lo hace intencionadamente, porque es muy fácil saber que no. Ajá. Que lo del jury tiene que ver con la actuación en esta causa en concreto. Por ahora, entonces, lo del lunes es con los periodistas tomando nota, sin cámaras en el lugar. Por ahora sí. ¿Puede cambiar eso? Nosotros tenemos un amparo presentado que hay que ver si se llega a resolver a tiempo y hay que ver si se resuelve, si queda firme. Un poco le diría, los tiempos indican que no va a haber chance de revertirlo. No. Entonces, un grupo X, digamos, un número acotado de periodistas, lo que van a poder hacer es asistir al juicio y después sin grabaciones de ni de audio. Le sacan, al entrar, le sacan los celulares, las tablets, ¿no? Como si entraran al Pentágono. En los juicios en Estados Unidos, ¿no? De las películas que los van dibujando. Hay taquígrafos. Hay taquígrafos y hay quien dibuja. Lo que pasa es que en algunos juicios penales es lógico que haya algunas restricciones. Si uno va a contar algo que pasa en la cuadra, no quiere que lo estén filmando, que lo vean los vecinos. Pero esto es un juicio político. O sea, es un juicio donde lo que se va a ventilar son cuestiones funcionales. Si el tribunal cree que un fiscal perdió la idoneidad para ser fiscal, bueno, tiene que decirlo públicamente. Y la sociedad tiene que saber si eso es verdad o no es verdad. Le están aplicando el criterio de los juicios penales, digamos, en términos más restringido. Más restringido, porque la Corte hizo una acordada hace unos años, cuando hubo una discusión por los juicios de lesa humanidad, donde dijo que lo menos que hay que televisar es la lectura de la acusación, los alegatos y el veredicto. Eso es lo menos. ¿Y eso vale para esto? Eso para eso es para los tribunales que dependen de la Corte. De ahí en adelante, el tribunal puede dar publicidad a lo que quiera. El tribunal de enjuiciamiento, que va a ser el jury... No funciona estrictamente, porque es un ámbito aparte, que es el Ministerio Público Fiscal. Pero dice en su resolución que se va a sujetar a lo que dice la Corte, pero no permite televisar ni la lectura
de la acusación ni los alegatos de las partes. O sea, ni Claro, es siquiera como lo que acá el mismo. que establece la regla de juego es el Ministerio Público Fiscal, que depende tribunal, también de... El tribunal, sí, el Tribunal de Enjuiciamiento. El Es un tribunal. órgano constitucional político que se da su propia ley. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. No, gracias, No, pregunta. por favor, muchas gracias.